este trabajo fue que como profesor yo era extremadamente intuitivo, como probablemente todos ustedes lo sean. Siempre hemos trabajado con los alumnos de los nocturnos y con los alumnos extra edad de una manera que para la que no hemos sido formados, porque todos hemos sido formados desde la pedagogía, pero ninguno de nosotros, al menos en mi conocimiento, hemos sido formados desde la andragogía. Fue cuando hice la maestría en educación de adultos que tomé contacto por primera vez con esta palabra, la palabra andragogía, y sobre todo con todo lo que implica la andragogía. Entonces, hoy voy a compartir con ustedes algunas ideas andragógicas que son bien interesantes, porque hay una cosa, y qué bueno que hay muchos inspectores acá, y que Marta está acá, y sobre todo que se está liderando todo este cambio a nivel de los nocturnos, porque una de las cosas que tendemos a hacer los profesores es a traspolar lo que hacemos en el diurno al nocturno. Y ahí ese es el primer error muchas veces que cometemos, porque estamos desconociendo las características particulares que tiene el alumno adulto. Entonces, en ese aspecto voy a hacer algunos comentarios. Algunos de ellos pueden resultar un poco directos, pero me parece que es como para ponernos a pensar y para generar instancias de discusión. Entonces, algunas de las características del adulto es, primero, que nuestro país ha adoptado un concepto de adulto que es el concepto del, perdón, ahí puse UNICEF, pero es UNESCO, de la UNESCO 2010, que dice que adulto es aquella persona que realiza actividades de adulto. Entonces, quiere decir que si hay un adolescente de 15 años que es padre, por ejemplo, ese adolescente se lo considera por nuestro sistema educativo como adulto. Digo esto porque muchas veces los que trabajamos en los nocturnos o en los extra edad decimos, pero ahora la población está adolescentizada, o tengo muchos adolescentes. Quizás es cierto desde el punto de vista etario, desde la franja etaria que tienen esos alumnos, pero no desde el concepto ontológico de lo que es ese alumno. Ese alumno desde el punto de vista andragógico es un alumno adulto. O les podría cambiar por otro concepto que es también muy interesante, es un alumno no tradicional. Entonces, esta idea del alumno tradicional y el no tradicional creo que se adecúa mucho más a lo que es nuestro contexto educativo. ¿Por qué digo esto? Porque el alumno tradicional es aquel alumno que sigue la tradición. Y perdón que parezca muy superficial lo que estoy diciendo. ¿Cuál es el alumno que sigue la tradición? Es aquel alumno que comienza educación inicial, que después hace educación primaria, que después hace educación secundaria, y que tiene una familia que lo está resguardando de alguna manera y que le está solicitando que haga determinadas actividades que son propias de la edad. Ahora, ¿qué pasa? Hay algunos alumnos que se apartan de esa tradición, se apartan de ese mandato social y son los alumnos no tradicionales. Por ejemplo, los alumnos que, por ejemplo, desertan del sistema en algún momento porque tienen que trabajar o porque formaron una familia o por alguna causa que esa persona lo debe saber. Entonces, ese aspecto hace que ese alumno sea un alumno no tradicional. Con esta conceptualización que yo les estoy planteando ahora, muchos de ustedes, al pensar en sus grupos de clase, ¿tá? Y aunque sean de un liceo diurno, se darán cuenta que hay muchos alumnos que son alumnos no tradicionales. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar en liceos de ciudades pequeñas, y en esos liceos de ciudades pequeñas muchas veces los alumnos faltaban una semana o 2 semanas de clase porque estaban de repente haciendo la temporada de la cebolla o la temporada de la frutilla, estaban trabajando la recolección y estaban trabajando justamente para buscar un sustento para la familia. Entonces, desde esa perspectiva, también tenemos alumnos dentro de la enseñanza tradicional que son no tradicionales. Entonces, otro aspecto de este alumno que estamos teniendo en los nocturnos y que estamos teniendo en los liceos extra edad es que todos, el 100% de ellos, ha tenido una experiencia de fracaso escolar.
Y esto no es un tema menor. ¿Por qué digo? Ustedes me podrán decir, sí, pero fulanito dejó porque quiso, o fulanito dejó porque tal cosa, o fulanito dejó porque se puso a trabajar y porque quería el dinero. Es cierto, pero en la conceptualización social de la educación, cuando uno deserta de la educación, eso se asimila inconscientemente y desde el punto de vista psicológico a una experiencia de fracaso. Entonces, esa experiencia de fracaso hace que ese alumno tenga determinadas características desde lo psicológico y desde lo sociológico que son extremadamente importantes. Hoy estaba hablando con algunos colegas del nocturno que estaban hablando, por ejemplo, de las estrategias socioemocionales o socioafectivas que implementaban en los liceos nocturnos vuestra edad. Sin duda, porque una de las cosas que tiene que recobrar este alumno es la parte socioafectiva, es la parte de la autoestima, es la parte de la posibilidad de saber, como dice en el título Guillermo, que sí se puede. Y esa es una conceptualización que no solo el alumno la tiene que tener, sino que el docente también la tiene que tener, de que el alumno del nocturno y el alumno extraedad o el alumno no tradicional sí puede. Y finalmente, hay un autor que es el padre de la andragogía, aunque algunos dicen que es un tío y no un padre, pero pensemos en que es el padre, que es Malcolm Knowles, que en los años 80 fue el que acuñó a los Estados Unidos el término andragogía. Y él hace un estudio muy interesante sobre cuáles son las características de este alumno. Y si bien es cierto que el estudio tiene 40 años, se aplica perfectamente a lo que estamos viendo hoy. Lo que dice Knowles es que el alumno, todos los seres humanos tenemos dos grandes esferas, ¿tá? Cuando estamos en el segmento educativo. Tenemos la esfera personal y tenemos la esfera académica. La esfera académica, cuando el alumno es tradicional, es la esfera más grande, porque nosotros le exigimos al alumno que vaya a estudiar. ¿Qué es lo que nos dijeron muchas veces en casa? No, vos estás para estudiar, vos tenés que estudiar, vos tenés que hacer esto porque estás para estudiar. ¿Por qué? Porque la esfera académica es la esfera de las dos que predomina. Más allá de que la otra también sea importante, pero la esfera que predomina es la esfera académica. ¿Qué pasa con un alumno no tradicional? Cuando tenemos un alumno no tradicional, ¿tá? La esfera personal es siempre superior, o es más grande, o es más importante, o tiene un nivel de preponderancia respecto de la esfera académica. Por eso es tan importante que lo que el alumno adulto, extraedad o no tradicional vea en clase tenga un vínculo con la vida de esa persona. ¿Tá? ¿Y por qué digo esto? Porque desde el punto de vista personal, el alumno extraedad o trabaja, o tiene una familia, o tiene determinadas características que lo hacen único. Entonces, lo que ocurre ahí en ese caso es que piensen lo que harían ustedes en una clase. Si ustedes tienen a un hijo, a un hermano, o a un familiar, a un padre, una madre que está enfermo y ustedes están a punto de salir para el liceo, ¿tá? ¿Qué hacen? ¿Van al liceo o se quedan a cuidar a ese familiar? Para muchos no hay poder de decisión, porque no hay otra opción más que hacer lo correcto. ¿Qué pasa cuando el alumno, y a mí me pasó muchas veces, no le cambiaban el horario en el trabajo o tenía un horario rotativo y en un momento le chocaba con el horario que tenía en el nocturno y se perdía clases? ¿Tiene opción? No, no tiene opción porque no se puede quedar sin trabajo porque el trabajo es lo que sustenta todo lo otro. Entonces, la esfera personal, como les decía ahora, supera la académica. Por eso es tan importante el vínculo, y eso es algo que ahora lo vamos a ver, pero es cuando lo que yo enseño en clase está descolgado de la realidad, para el alumno no tiene significado. Entonces, la esfera académica se hace cada vez más chiquita. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando uno aprende algo, cuando uno aprende matemáticas, cuando aprende inglés, cuando aprende cualquier asignatura que aprenda, tiene que aprenderla,
pensando en que eso tiene una visualización en la esfera personal. Si el alumno no la puede visualizar en la esfera personal, entonces es como pasa con los celulares. ¿Vieron con el celular cuando les dice borre fotos porque no tiene más memoria? Bueno, pasa eso. El alumno no aprende. Y no solo que no aprende, sino que tampoco se motiva y tampoco le interesa la clase. Entonces, para eso es muy importante y para enseñar debo de tener en cuenta determinadas cosas. Hay algo que es muy importante en el alumno no tradicional. El alumno no tradicional, a diferencia del tradicional, está en los liceos porque quiere estar. Porque el alumno no tradicional va porque lo mandan. ¿Tá? Puede querer o no querer, pero de hecho lo mandan. En el caso del alumno extra edad o no tradicional, está ahí porque quiere estar. Entonces, lo que tenemos que ayudarle nosotros como enseñantes es a determinar por qué está, a determinar cuál es el objetivo. Y poco a poco, ayudarlo a ser más autónomo y autodeterminado. Que eso, honestamente, es una de las cosas que le pasa al alumno adulto por esa experiencia de fracaso. Una de las consecuencias que tiene la experiencia de fracaso que tuvo en lo educativo es que después tiene miedo de fracasar de vuelta, porque la frustración es acumulativa. Entonces, cuando uno se frustra una vez y tiene después la posibilidad de frustrarse de vuelta, entonces ahí está el miedo. Entonces nosotros tenemos que, como enseñantes, trabajar para que el alumno vaya teniendo objetivos, o por supuesto que un objetivo a largo plazo, pero también objetivos a mediano y a corto plazo que sean asequibles, que los pueda hacer. Por ejemplo, si un alumno tiene dificultades o miedo para participar de manera oral, bueno, le podemos plantear, podemos reunirnos con el alumno y decirle, bueno, Marta, ya que la tengo acá, Marta, la inspectora en pantalla, le digo, bueno, Marta, el objetivo que nos vamos a plantear esta semana es que una vez de todas las clases participes. Entonces, cuando Marta participa esa vez, se siente que logró un objetivo. Y eso redunda en la autoeficacia del alumno, porque el alumno siente que puede. ¿Tá? Y eso de que el alumno siente que puede y la autodeterminación redundan en lo que puse ahí en la diapositiva, en la motivación intrínseca. Porque uno de los aspectos importantes de acá es que el alumno adulto, y no solo el adulto, el alumno no tradicional, tiene que tener una motivación intrínseca. Y dentro de la motivación intrínseca hay varios constructos de la motivación, y uno de ellos, me parece que es uno de los, o dos de ellos son los esenciales, que son la autoeficacia, o sea, sentir que uno puede y que uno va logrando cosas, y el otro es el valor. Y ahí cuando hablo del valor es asignarle valor a lo que estoy aprendiendo. Yo siempre hago el cuento, y disculpen si ya me escucharon este cuento, que cuando yo fui un alumno tradicional, pero cuando estaba, una de las materias que más me costó fue matemáticas. Y yo me acuerdo que la profesora siempre decía, bueno, esto que estamos aprendiendo le sirve para tal cosa, esto que aprendemos le sirve para tal cosa, esto le sirve para tal cosa. Lo único que yo aprendí en mi vida de matemáticas así de una y de entrada fue Ruffini en cascada. Y pasé toda la clase esperando que dijera la profesora para qué servía Ruffini en cascada, y con mucho pesar cuando terminó la clase le digo, profesora, ¿y para qué sirve Ruffini en cascada? Y me dijo, ya lo veremos más adelante. O sea que lo único que yo había aprendido como que no tenía un sentido. Entonces, esto que parece un chiste o que está contado a modo de anécdota es extremadamente importante en el alumno adulto. Sabe que cuando aprende algo tiene que saber por qué. Sabe que si yo le estoy enseñando, por ejemplo, cómo hacer un currículum vitae en inglés, es porque en algún momento puede necesitar usarlo, aunque sea en inglés o en español, pero que puede transferir el conocimiento de una lengua a la otra. Y por supuesto que el uso de la experiencia. A diferencia del alumno tradicional, el alumno no tradicional tiene un bagaje de experiencia que trae y que vuelca en la clase. Y esa experiencia tiene que estar en la metodología que yo voy a utilizar. Y por eso, ahí puse el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos,
del cual yo no voy a hablar porque Guillermo va a hablar posteriormente en esto. Pero sí lo que quiero decir respecto de la motivación es que cuando uno resuelve un problema, y piensen ustedes en la vida cotidiana, cuando uno resuelve un problema utiliza el conocimiento que ya tiene, utiliza la experiencia. Y la experiencia para nosotros es un conocimiento exacto, es un conocimiento verdadero. Más allá que después en la interacción con otros yo pueda pensar de que lo que estoy diciendo no es del todo correcto. Entonces, este uso de la experiencia desde el punto de vista metodológico trasciende o se traduce en el uso de aprendizaje basado en problemas y proyectos. Entonces, para finalizar mi presentación, que como dije les quiero dejar más incertezas que certezas, quiero compartirles cuatro extractos de un libro que se llama Experience in English 6, que son los libros de bachillerato que estamos trabajando junto con la Inspección de Inglés y que hay colegas que han estado trabajando en la realización de estos materiales y que estamos próximos a sacarlos del horno, para que ustedes vean estos conceptos que yo hablé, que los puedan visualizar en la práctica. Por ejemplo, acá, en este ejercicio, que es una introducción a un tema, se le pregunta a los alumnos dónde trabajan, cuántas horas trabajan, qué es lo que hacen en el trabajo, con qué frecuencia trabaja, dónde trabaja y quién es el jefe. Ahí lo que estamos haciendo es trayendo la experiencia del alumno al aula. Entonces, capaz que me habla como Tarzán, no importa, porque estoy hablando de que es la materia inglés, ¿verdad? Capaz que me habla en un inglés que no es todo lo que nosotros quisiéramos, pero seguramente va a encontrar un propósito para volcar su experiencia a la asignatura. Y capaz que me contesta todo esto en español, no hay problema, porque en realidad el inglés está siendo un instrumento para volcar la experiencia al aula y me va a dar una oportunidad de oro a mí para poder enseñar determinadas cosas, como por ejemplo contestar estas preguntas, que más abajo en el libro justamente hay respuestas que le ayudan a adquirir ese vocabulario. Otra es dotar a los alumnos de modelos. Si bien es cierto que tenemos que generar la autonomía en el alumno, dotar al alumno de modelos también es importante. Y presentarle personajes que estén alineados con su forma de ser, que estén alineados con su contexto, que sean alumnos que sean modelos que trabajan, que sean modelos regulares como pueden ser nuestros alumnos del liceo. También otro aspecto que es importante es también que lo que aprenden en el aula, como les decía hoy, tenga un vínculo con la esfera personal. En este caso, en el ejercicio 6, lo que les dice ahí es que para tener un trabajo hay que desarrollar o hay que tener ciertas características. Entonces, el artículo que está en el hipervínculo ahí les habla de cuáles son las 10 características o las 10 cualidades que se requieren para ser contratado. Entonces, imagínense que nuestros alumnos, que son alumnos no tradicionales, que de repente están buscando un trabajo o mejorar el trabajo que tienen, todo esto les está haciendo conocimiento que están acumulando para que les sirva en su vida cotidiana. Y ahí después, bueno, trabaja toda la parte lingüística. Y finalmente, también, como decía hoy, la enseñanza basada en problemas. En esta actividad se le está pidiendo que lean sobre 2 candidatos que aparecen ahí, uno que se llama Alan y otro que se llama Julie, y lo que se les dio de antemano es un recorte de diario en donde se ofrece trabajo como cajero en un supermercado. Entonces se les pregunta, de acuerdo a lo que cada uno expone, cuál de los dos es un mejor candidato para ese puesto de trabajo. Eso también hace que ellos puedan dar su opinión, que abajo, en la parte de abajo, hay una cajita que les dice, en mi opinión, yo pienso, o sea que les da también lenguaje para que ellos puedan expresarse, pero también les sirve a ellos para verse a sí mismos en el espejo de lo que se está trabajando. Bueno, yo dejo por acá para darle paso a mis compañeros.
Me encanta esta oportunidad, podría seguir hablando, porque ustedes saben que a mí me gusta hablar, pero la idea es que podamos hablar todos y que podamos tener más instancias como esta. Muchas gracias, Aldo. La verdad que muy interesante. Le estaba escribiendo aquí a los colegas que si tienen consultas las vayan dejando allí en el chat. Bueno, ahora continuamos con María Ángeles Vázquez, la profesora María Ángeles Vázquez, que trabaja actualmente en los liceos 52 y 58 del eje de Camino Maldonado. Es profesora egresada de IPA, máster en educación, especializada en formación del profesorado y extraedad, y es una apasionada realmente en estos planes de extraedad y nocturno, porque hace muchos años que viene trabajando en distintos liceos, en estos planes, y bueno, tiene mucho para compartir con nosotros. En esta oportunidad, María de los Ángeles va a estar compartiendo el plan nocturno, que es Plan 94, pero es un plan piloto de Benedetti, y algunos insumos sobre su disertación de maestría, que fue acerca del estudio de los estudiantes y de las competencias específicas de los docentes para trabajar con los estudiantes del nocturno. Así que María Ángeles, cuando quieras comenzar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar, por participar, por mostrar interés en esta temática, que sí, desde 2005 que trabajo en el Liceo 58 nocturno, y realmente tenemos mucho por hacer. Hemos avanzado mucho, pero hay mucho por hacer. En primera instancia les voy a compartir en los comentarios un formulario para que ustedes también me puedan ir evaluando o puedan ir dejando sus opiniones y nos vamos enriqueciendo. Así que se los envío por ahí, por el chat. Y mientras voy abriendo, compartiendo pantalla. Ahí creo que ya lo ven. Vamos a comentar, bueno, a charlar sobre el plan del Benedetti, como decía Gabriela, que es el liceo número 58 de Montevideo. Está ubicado en el barrio Bella Italia, que es un barrio de trabajadores del municipio F. También hablaremos sobre las competencias docentes y la evaluación alternativa. Mi nombre es Ángeles Vázquez, les dejo mi mail para que me contacten también, porque estaría bueno que generemos una comunidad de personas, de docentes, interesados en mejorar la educación para adultos en nuestro país. Con respecto al plan 94, nosotros vamos a hablar del plan del Benedetti porque es el plan 94, pero con algunas modificaciones que fueron aprobadas por secundaria en 2017, y por eso es el plan 94 piloto 2017. En nuestro liceo, en el Benedetti Nocturno, empezamos a usar el plan 94 en 2011 y fue muy bienvenido porque veníamos del plan 1976, con exámenes obligatorios en todas las materias. Algunos de ustedes habrán cursado en el 76, yo también cursé con ese plan. Entonces se acordarán de aquellos exámenes obligatorios. Pasamos de ese plan al plan 94 en 2011 y lo consideramos un gran avance, valoramos mucho el plan. Pero sí se generó desde el principio, desde ese 2011, cierto como inconveniente o era un tema de sala, siempre charlar sobre ese examen obligatorio que había, que era en realidad ese segundo parcial en periodo de exámenes obligatorios. Y mientras les explico este proceso, me gustaría que vayan pensando o compartiendo en el chat cuáles son los problemas con los exámenes obligatorios o con ese segundo parcial, si ya trabajan en el 94, con ese segundo parcial que en realidad es un examen obligatorio eximido. Si se animan, nos van contando ahí y en un ratito lo compartimos, lo escribimos en el chat. Entonces, desde el 2011 estamos con el plan 94, empezó siendo anual, pero de a poco se fue dando que para nuestro contexto al menos, la modalidad semestral era mucho mejor. ¿Qué pasa? Con el anual, en cualquiera de los dos planes,
nos pasa que los estudiantes no llegan a fin de año. En julio ya se quedan y no llegan a fin de año, por algunas de las razones que decía Aldo, porque son adultos con condicionamientos laborales, la mayoría trabajan y además tienen hijos. Algunos se bajan a las 19 horas en la parada del liceo y no llegan a la casa hasta las 11:30 de la noche y pasaron todo el día afuera. Imaginen esa situación además con hijos. Entonces es un esfuerzo muy grande como para hacerlo de forma anual. Sin embargo, el semestral empezó a dar resultados y finalmente el anual desapareció en nuestros liceos y predomina el semestral a solicitud de los estudiantes mismos. Y se daba eso que uno lo puede motivar. Empieza mayo y ya le podemos decir el mes que viene terminás. Entonces es una forma también de motivarlo a hacer ese esfuerzo. Si sigue o no sigue en el segundo semestre, veremos, que empieza a fines de julio, pero en el primer semestre por lo menos ya aprobó 3 o 4 materias y va avanzando, y no lo que nos pasaba con el anual, que se nos iba quedando y volvía al año siguiente a hacer otra vez lo mismo. Entre el 2013 y el 2016 se discutió mucho en las salas del nocturno el tema del segundo parcial durante el examen. Y quizá ustedes ya me comentaron un poquito cuáles son los problemas que puede haber en ese examen. Estoy buscando el chat. Quizá, a ver si lo encuentro, que se me pierde acá al compartir pantalla. Me ponen ¿Te lo acá que leemos? es... Bueno, sí, gracias. Bien. Dice, los estudiantes lo ven como una instancia de examen, hay un tribunal, profesores que no conocen, es un día diferente, incluso en un horario diferente, les da mucho miedo presentarse. Muchos abandonan, dice alguien. Considero que es mejor semestral que anual el plan 94 por las razones que está dando Ángeles. Creo que tendría que unificarse en el sentido que quinto y sexto sea como cuarto año en el cual pueden promover. Luego dice, se sienten muy expuestos a la hora de dar exámenes por ser una población de baja autoestima en general. Podrían haber casos nunca evaluados de dislexia, de estudiantes adultos que abandonaron sus estudios, y ser muy estresante para el estudiante la instancia de examen obligatorio. Estos son algunos de los comentarios del chat. Exacto, y como ven, muchos profes ya conocen las dificultades del anual, ¿no? Los beneficios del semestral, por la característica del estudiantado adulto o jóvenes con condicionamientos laborales y familiares, y también conocen los problemas que causa ese examen obligatorio. Como bien describían los compañeros, y si quieren seguir describiéndolo, viene bien porque dejamos como la idea por escrito, y sirve porque en este momento este liceo y el Liceo de Suárez son los dos que tienen esta posibilidad de promover. ¿Qué pasa? Al tener el segundo parcial en exámenes, en época de exámenes, tenemos exámenes superpoblados. Tenemos a todos los alumnos de quinto y a todos los alumnos de sexto en salones tomándole examen, que en realidad es el segundo parcial, obligatorio para todos. Y además tenemos los exámenes libres y los reglamentados y los eximidos que vienen de otros periodos. Entonces son exámenes totalmente superpoblados que es y genera una situación muy estresante para ese alumno en esas condiciones. Que quizá, por ejemplo, imaginen el periodo de julio, en 2 o 3 días tienen otro examen, están cursando 3 o 4 materias, entonces en breve tienen otro examen. Y a veces, mientras esperan los resultados del examen de inglés, están estudiando para el examen de historia que tienen al otro día o en 2 días. Como los exámenes son superpoblados, también puede pasar que tengan que volver al otro día a terminar el examen. Los exámenes del nocturno empiezan 6:30 de la tarde, porque si no, no nos da el tiempo para hacer todo, tomar los exámenes, tomar los orales y demás. Y 6:30 de la tarde nuestro estudiante está trabajando, entonces tiene que pedir el día libre, no es su horario de estudio. Las dificultades son muchas y seguro ustedes están escribiendo y sigan haciéndolo, porque así todos conocemos cuál es el problema. Entonces, este liceo, el Benedetti Nocturno, en 2016, junto con el Centro de Estudiantes y todas esas salas históricas,
llevaron a cabo las acciones necesarias para lograr que el segundo parcial estuviera dentro del curso. En realidad ese fue el único cambio. Para bachillerato sigue todo igual, porque también necesitan en el segundo promedio 7, pero el único cambio es que el segundo parcial está dentro del curso. O sea que tienen una oportunidad más. Dan el segundo parcial dentro del curso, si les va bien, promueven, si les va bien en todo el curso, promueven, y si no les va bien, darán ese segundo parcial o prueba total en el periodo de examen. O sea que simplemente suma. Y bueno, ahí es un poco es justo comparado con el resto, con el diurno, que tiene la posibilidad de promover. Si los adolescentes pueden promover, evidentemente este tipo de estudiantes tiene que poder promover. Por ahí este tema. Con respecto a los exámenes, bueno, lo que expliqué recién, y también es importante tener en cuenta que el examen en sí mismo tiene un posicionamiento teórico, ¿no? Las personas, los docentes que defienden los exámenes como instancia obligatoria, también se están posicionando teóricamente y es bueno saberlo. Normalmente están basados, la argumentación está basada en la pedagogía tradicional, son profesores cátedra, se manejan desde la instrucción y la transmisión de conocimiento. Temas que seguramente ustedes saben que estamos tratando de superar. Por lo tanto, a partir del 2017, nuestro segundo parcial está dentro del curso y ahí les hice un esquemita. Tenemos primera prueba sumativa, luego en rojo, primer prueba parcial, luego segunda prueba sumativa y finalmente segunda prueba parcial. Si las hacemos todas de forma tradicional, es un caos de pruebas en menos de 4 meses. Las sumativas pueden ser alternativas según el reglamento, no necesariamente en situación de clase, y los parciales podemos implementarlos de otra manera que no sea la tradicional, porque uno también tiene que ir con su marco teórico, ¿verdad? Si nuestra pedagogía es crítica o constructivista, no podemos plantear un examen tradicional de múltiple opción. Y mi recomendación para este plan, especialmente en esos 3 meses y medio, 4 meses que dura el semestre, es integrar estas pruebas a una planificación, hacer una planificación integrada. Por ejemplo, a un proyecto, si es aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas, que la sumativa sea la primera etapa, la entrega del informe del proyecto, por ejemplo, y que el primer parcial sí sea el proyecto. También el proyecto puede ser durante todo el semestre, pero al menos que una parte, por ejemplo, la sumativa y el parcial, o la primera parte del curso, esté integrada en ese proyecto. No hacer evaluaciones diferentes, digamos, como sugerencia. Cuando hablamos de esto, nos sirve considerarlo la idea de las rúbricas, que ahora en CREA es muy fácil hacerlas, en el portafolio docente también, y mostrárselas, que ellos conozcan la rúbrica para saber qué es lo que queremos evaluar. Y por ahí vienen las preguntas básicas cuando hablamos de evaluación. ¿Quién evalúa si solo voy a evaluar yo? En el caso de aprendizaje basado en proyectos o resolución de problemas, normalmente también tenemos otras opciones, como que se evalúe el alumno a sí mismo, autoevaluación, o la coevaluación, evaluar a los compañeros. ¿Qué vamos a evaluar? Si solo vamos a evaluar contenidos o si también vamos a evaluar el proceso, las competencias, las habilidades, ¿qué queremos evaluar? Les muestro este videíto que está demorando en cargar del Chavo, que compartió una compañera docente hace poco y me parece muy ilustrativo del tema pedagogía tradicional y otras pedagogías, de evaluación tradicional, la evaluación alternativa, y especialmente nos muestra la diferencia entre enseñar y aprender. Muchas veces estamos obsesionados con enseñar cosas, con dar temas. Sin embargo, una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. Y lo vamos a ver con el... A ver si lo podemos cargar. Y si se escucha. En primer lugar, el boliche se juega en una mesa que debe tener algo así como 20 metros de largo.
existe. Sí. Bueno, como ven, lo que don Ramón intenta transmitir, enseñar, no es lo que el chavo está aprendiendo, ¿verdad? Porque simplemente el concepto de pino para él es sinónimo de un árbol y no tiene el conocimiento previo como para anclar lo que le están diciendo. Por lo tanto, lo de dar temas y enseñar no es lo mismo que aprender, y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando enseñamos, cuando armamos las clases, pero también cuando evaluamos. Entonces, dentro de la evaluación, ideas para la evaluación alternativa pueden ser observaciones. Las observaciones de clase son muy enriquecedoras. A veces se pueden lograr mejor cuando estamos implementando trabajos en grupos, así podemos monitorear y observar mejor el desempeño. La retroalimentación, los portfolios. Hace varios años que voy implementando los portfolios y aún no he renunciado, porque lleva mucho trabajo y me parece ideal para el principio del curso, para la primera mitad, especialmente en el tema inglés, que los motiva a aprender inglés, a dejar registro, a reflexionar sobre la temática, e integrarlo, como les decía, que la primera parte del portfolio se entregue como sumativa y la segunda como parcial, para ver el proceso, para hacerle un seguimiento y para integrar la evaluación. O diarios, puede ser también las reflexiones, porque generan metacognición. Por eso también cuando hablamos de evaluación alternativa hay que integrar la autoevaluación y la coevaluación. Así como el aprendizaje diferenciado. Les pido disculpas que va a estar en inglés, es muy cortito y se los voy comentando, porque lo preparé para el curso APIN que dieron Farías y Neves. Ángeles, ¿Sí? tenés que ¿Sí? compartir el sonido porque si no, no escuchamos, no se escucha bien. ¿No? ¿El sonido del audio no se escucha? No, en No, el video no se anterior no se escucha, escuchó bien, Ángeles. por eso te interrumpí, No se pudo perdóname. escuchar nada. Ah, perdón. Buenas Bueno, tardes, ¿cómo les va? Gracias. Hola, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. sí. Bueno, igual el sonido es una musiquita nada más, y no sé si lo voy a solucionar rápido, por lo tanto, lo leemos. Responder a las necesidades del estudiantado. Ser flexibles en cuanto a los contenidos, a los procesos y a los productos. Si nosotros queremos que generen un póster y ellos plantean opciones para ese póster, que si puede ser en papel, que si puede ser autoportante, que si puede ser digital, bueno, ser flexible también en eso. Cambiar la cultura del aula, promoviendo el concepto de equidad. Tienen diferentes necesidades, por lo tanto, si tienen diferentes necesidades, no los puedo atender de la misma manera. Y eso es cambiar la cultura de clase, que acepten el concepto de equidad, que los atendemos de diferentes maneras porque todos tienen necesidades diferentes. Bueno, ahí parecía Neves y Farías porque fue en el curso de ellas que reforzamos o volvimos a repasar el concepto de aprendizaje diferenciado. Comparando la educación tradicional con la alternativa, siempre tratando de salir de la tradicional. Se enfoca en los resultados, hay un input y output, que este vocabulario nos puede servir desde el área de informática, ¿no? Entra el conocimiento, como si don Ramón está intentando que él entienda algo, o transmitir ese conocimiento, y se espera un resultado, output. En la evaluación alternativa tenemos, evaluamos los medios, los procesos, las formas de aprender, no solamente ese resultado. En la tradicional evaluamos los contenidos, en la alternativa evaluamos los contenidos, pero también los procedimientos, las habilidades, tratamos de desarrollar las competencias. En la tradicional medimos, y en la alternativa
lo consideramos una instancia de aprendizaje. La evaluación en sí misma es una instancia de aprendizaje. Para eso genero el portfolio, para que aprendan en el proceso de 2 meses que les lleva a realizarlo. Para eso utilizamos aprendizaje basado en proyectos, porque van a aprender en ese proceso. En la tradicional hay una forma sola de hacerla, y en la alternativa hay muchas formas de hacerla. Les voy a compartir este enlace, pero les muestro rapidito algunas formas realizadas durante estos años. Creo que ahí pueden ver. En Google Form podemos promover la autoevaluación y la coevaluación. Aquí les muestro rápidamente un par de gráficas que me muestran, por ejemplo, acá les preguntaba si debería estudiar para todo el curso, trabajar durante todo el curso, o si debería trabajar solo para las pruebas. Por suerte, el área azul es la de que debería trabajar para los cursos. Y es una pregunta intencionada porque a veces con el tema de tantas pruebas, como tienen cuatro pruebas, están convencidos de que con las 4 pruebas ya está, pero se vuelve así como una evaluación tradicional si solo estamos con las pruebas, ¿no? La prueba como parte de todo el proceso de aprendizaje del curso. Por supuesto que hay coevaluación y autoevaluación redactada, pero me parece como más personal para mostrarles, simplemente que podemos usar los Google Forms para generar estas instancias de autoevaluación y de coevaluación, y en algunos casos, según la pregunta, nos muestran gráficos bastante claros. Este es un videíto sobre los medios de comunicación y su influencia. Un PDF porque él realizó una diapositiva sobre su concepto de justicia, respeto, equidad, igualdad y libertad. Formas de armar rúbricas en CREA, que es bastante sencillo. Esta es una rúbrica para el portfolio. Un ejemplo del portfolio, si ustedes entran ahí, les abre el PDF del portfolio. Recuerden que se los compartí en el chat. Después pósters de distintos tipos, evidentemente el año pasado y estamos con pósters digitales, pero también van a ver algunos ejemplos de pósters en papel o carteleras. Y les muestro lo que decía una compañera por ahí en el chat, esto de los niños en el aula. En este caso, un papá con su hijo, que casi todo el curso, como estaban los dos estudiando en el liceo, se turnaban y el niño estaba con uno o con otro. En algunas materias teníamos soluciones alternativas, porque como ustedes saben, según las materias, por ejemplo en sociología, que se habla del suicidio, no se podía tener a los niños en el aula. Así que de a poco se van buscando soluciones, pero este es uno de los temas a atender. En algunos liceos se consiguió el servicio de guardería y es una necesidad para los nocturnos en general, ¿verdad? Algunos proyectos se pueden realizar con más estudiantes. Hay proyectos de 3, 4 estudiantes, pero hay proyectos que puede participar media clase o toda la clase y se genera un lindo ambiente. Usualmente con el tema Benedetti generamos proyectos que son realizados por todos los estudiantes, por lo menos por todo ese sexto o ese quinto, y también con los proyectos interdisciplinarios. Los pósters pueden ser autoportantes, y a veces decirle que el póster puede ser autoportante solo con esa palabra, logramos cosas que ni imaginamos. Puede ser una cosa así, y bueno, van a ver fotos que es increíble lo que se les ocurrió. En esto nos muestra imágenes de orales, que no son orales tradicionales, son charlas sobre determinadas temáticas como la influencia de la televisión, y en este caso, como su señora es dentista, trajo todo el equipo, trajo muestras de enjuague bucal y armó una charla sobre salud bucal. Y a veces los orales se convierten en canciones y nada mejor que el arte para amenizar el aula del nocturno en una noche oscura y tormentosa. Bueno, y ahí tienen más. Les muestro que no se lo pueden perder, que era sobre el tema diversidad y trajo una tela, el póster lo hizo en una tela bordada. Por lo tanto, lo que podemos hacer, o los tipos de evaluaciones que podemos hacer, son
muy variados, inmensos, interminables, dependiendo de cada uno. Y lo que es la evaluación alternativa, tenemos dos conceptos, el de Valdés y O'Malley del 92, cualquier método para averiguar lo que un estudiante sabe o puede hacer. Queremos averiguar lo que el chavo sabe. Ojalá pudiéramos nosotros ver así como con el chavo lo que el chavo está entendiendo, porque si pudiéramos ver eso, sería mucho más fácil enseñar. Entonces necesitamos encontrar un método para averiguar qué es lo que está entendiendo, que muestre su progreso y que informe el proceso de instrucción y no esté basado en exámenes tradicionales o estandarizados. Y la siguiente definición de Margaret Ficanaval del 2007 es un proceso de aprendizaje y a la vez una herramienta de retroalimentación del proceso. Sus características le confieren una función de mejora, de información, de retroalimentación, de orientación, de posibilidad de aprendizaje continuo, de ayuda y asesoramiento. Con respecto a los docentes en educación secundaria y las competencias para adultos, esta fue una investigación, la investigación para mi tesis, que la hicimos en el Liceo 58 con estudiantes del Liceo 58, en 2019. Estudiantes y docentes que trabajan en el Benedetti nocturno. Para los estudiantes, las competencias son ser más práctico que teórico, esto es lo que dicen los estudiantes, que conozca su materia, que las propuestas sean atractivas y originales, que haya dinamismo, participación, construcción global, que esté abierto a las observaciones y necesidades del grupo, apoyo al estudiante, comprobar si aprende o no, valorar el esfuerzo y cuidar el vínculo. Para los docentes que trabajan en el Benedetti nocturno, las competencias serían compromiso, sólida formación disciplinar, teórica, práctica y didáctica, poder de escucha y contención, diagnosticar y planificar el curso basado en la experiencia del adulto. Lo de la experiencia del adulto lo nombró hoy Aldo, y es muy importante, ¿no? Es una persona que ya viene con un conocimiento previo importante que hay que valorar, siempre desde una relación horizontal. Diversos formatos de evaluación, que mostramos algunos recién, auténtica, significativa, alternativa, atender lo cognitivo y lo emocional también, y educar en valores. Bueno, y para terminar, mis sugerencias con respecto al trabajo con los nocturnos serían, en principio, y en base a la tesis, familiarizarnos con el concepto de andragogía que nombraba Aldo, especialmente con estos autores que me parece que todos, uno va con el otro. Gramsci, Freire, Giroux, Mezirow y Knowles. Y también comenzar a familiarizarnos con el concepto de eutagogía que nos lleva hacia el aprendizaje autodeterminado. Sería nuestro ideal para el adulto. El adulto de a poco va a lograr la autonomía y el aprendizaje autodeterminado, cuando el alumno, el estudiante es crítico y libre, se llama eutagogía. Y los autores son Hayes y Kenyon. Así que andragogía, eutagogía y estos autores para profundizar y familiarizarse con ellos. Sugerencias generales: ser flexibles, como dijimos hoy, relacionarse de forma horizontal, tener en cuenta el conocimiento previo del alumno, su experiencia de vida y su experiencia académica, atender tanto lo cognitivo como lo emocional, promover la alfabetización digital, utilizar el aula invertida, ser más práctico en clase, transformar los esquemas internos, como dice Mezirow, aprendizaje transformativo, fomentar que propongan temas relevantes de impacto en su vida actual. El estudiante no estudia para el futuro, como el adolescente o el niño. El adulto estudia para el presente, igual que todos nosotros, todos estamos estudiando todo el tiempo. Estudiamos para nuestro presente, para satisfacer necesidades del presente. Por eso los temas tienen que ser de importancia en nuestra vida actual. Fortalecer la resolución de problemas, aprendizaje colaborativo, empezamos con el cooperativo y luego vamos viendo si logramos el aprendizaje colaborativo.
desarrollar la autonomía, la autogestión consciente, la apropiación de proceso de aprendizaje, por ejemplo, con el portfolio. Bueno, y tenía un ejemplo, pero creo que ya estamos más que en hora, así que les agradezco mucho y espero que logren llenar el formulario, y muchas gracias por estar. Muchas gracias, María de los Ángeles. Bueno, mucho input, ¿no? Y mucho para pensar y mucho para reflexionar todos juntos. Quiero darle Mucho la bienvenida. agradecimiento en el chat Sí, también, ¿no? Tal cual, tal cual. Es un proceso, ¿no? Nos va a llevar un tiempito seguir transitando, pero vamos en buen camino, nos parece, de acuerdo a lo que comentó Aldo también en primera instancia. Y le damos la bienvenida al subdirector general de la Dirección General de Educación Secundaria, al profesor Oscar Yáñez. Y Oscar, no sé si quieres dirigirte ahora a los colegas. Lo hago ahora para no interrumpir después, Bueno, y además tengo otro Zoom. muy Primero, bien. disculpa por no entrar a tiempo, pero ya al entrar, cuando uno entra a un espacio de este tipo y encuentra reflexión sobre la evaluación, y ya directamente decir la evaluación no es como la de antes, hay otras formas de evaluar y presentar esa particularidad, uno ya ahí empieza a impactarse. Y después, cuando se escuchan los beneficios del desarrollo de las competencias, la competencia, por supuesto, asociada al conocimiento, pues lo escuché, lo vi, es importante para que caigan algunos preconceptos que desde hace 20, 25 años tenemos en relación con la competencia, porque los docentes de lengua, yo soy docente de lengua, como también lo es la inspectora general que está acá en el equipo, sabemos que los docentes de lengua siempre enseñamos por competencia, ¿verdad? Siempre enseñamos para desarrollar a los estudiantes en este presente, como decía la colega recién. Así que mi saludo, en cualquier momento me tengo que retirar porque también tengo otro Zoom. Me alegro muchísimo de estos encuentros, saludo también al coordinador de políticas lingüísticas, a Aldo, que vi que estaba por allí, pero uno en las pantallas se pierde un poco, y bueno, quedarnos a las órdenes para apoyar y para seguir adelante con todos estos encuentros. Y a las inspectoras de inglés, felicitaciones y el aprecio de siempre que saben que les tengo, porque hemos sabido trabajar y compartir espacios en la presencialidad en varios liceos del Uruguay, me atrevería a decir. Así que gracias. Muchas gracias, Oscar. Lo mismo, te retribuimos ese aprecio. Supimos, sí, caminar la patria y recorrerla juntos. Bueno, vamos a continuar con la agenda porque estamos un poquito retrasados. Continuamos ahora con la profesora Cecilia Vidal. Cecilia es profesora egresada del IPA efectiva, grado 5. Además es profesora egresada de literatura, o sea, tiene doble titularidad. Está cursando actualmente una maestría a distancia en la Universidad de Birmingham y está finalizando el posgrado en currículum y evaluación en la Universidad Católica. Trabaja en el Colegio Stella Maris, en el Bachillerato Internacional, y está trabajando actualmente en el Liceo número 35 IABA con el Plan 94. Bueno, bienvenida Cecilia, y Cecilia nos va a estar ilustrando sobre el uso de la tecnología y la integración de la tecnología en el aula, ¿sí? Del nocturno. Adelante, Cecilia. Estás muteada, Ceci. Ahora sí. Hola, buenas noches. El primer problema que me surgió es que preparé todo en inglés, la presentación en inglés. Bueno, entonces, bueno, pero no, la presentación puede estar en inglés, pero tú lo decís en español. Perdón, pero la comparto, pero claro, disculpen. No hay Pensé que iba a ser en inglés, entonces preparé todo en inglés. Bueno, como pueden ver, voy a trabajar el tema de la tecnología en la clase de adultos, y puse ahí un subtítulo de Use Technology to do different things, o sea,
el usar la tecnología, y como ven, puse más grande, para hacer cosas, ¿no? En este tema que trabajó María, que trabajó también Aldo, que se está trabajando mucho, de el hacer cosas con, ¿no? Y aclaro esto y me parece muy importante porque en este afán que hay de traer lo tecnológico y de traer lo digital y todas esas cosas de las apps, a veces se nos puede olvidar de para qué lo quiero, o sea, qué quiero hacer con eso, cuál es la intención de eso, qué pretendo que el alumno haga con eso, o sea, la tecnología, cualquier aplicación que uno lleve a la clase, creo que lo primero que uno tiene que pensar es, ¿cuál es el rol del alumno acá? ¿Qué es lo que el alumno va a hacer con esto? Porque si es simplemente, como decimos en inglés, que hay un verbo que me gusta mucho, que es el verbo enhance, que es como realce, ¿no? Si es simplemente darle un realce, entonces no tiene mucho sentido. Entonces creo que tenemos que tener claro eso, ¿no? O sea, la tecnología está bien, está bueno usarla, pero pensar, bueno, ¿qué es lo que el alumno hace con eso? Entonces voy a compartir un poquito cosas que yo... A ver, ahí, si puedo. A ver. Ahí. Disculpen. Ahí. Bien, voy a compartir un poquito cosas que yo estoy haciendo en CREA, ¿sí? Cosas que esa plataforma me facilita, ¿no? Trabajando en los nocturnos. Primero voy a decir las cosas que hago, ¿sí? Y después les voy a mostrar mi aula, así se llevan ejemplos prácticos de cosas prácticas. Bueno, lo primero que trabajo mucho es el tema de organizar, ¿no? Los materiales en carpetas, que parece muy básico, pero creo que una de las cosas que está pasando ahora con el tema de la virtualidad es que la plataforma se vuelve un colgado de PDFs. Y en realidad lo que nosotros queremos es mucho más que simplemente colgar PDFs. Como que precisaríamos, ¿no?, crear carpetas con unidades temáticas y dentro de esa carpeta colocar distintas actividades, pero que no se vuelva esa aula como una cosa de cuelgo PDFs. Otra cosa que tengo también es una carpeta con recursos útiles, como puede ser, por ejemplo, Natural Reader, que no sé si están familiarizados. Es un recurso donde tú pones un PDF con el texto y tenés una persona que te lo lee en inglés. Y creo que eso sirve muchísimo para trabajar todo el tema de pronunciación. Se llama naturalreader.com, ¿sí? Y pones el texto en PDF y tenés la persona que te lo va leyendo. Me parece que es muy útil. Y después, otra cosa que trabajo mucho es el ebook, que tuve el placer de ser una de las profesoras que piloteó el año pasado, ese libro que está por salir, y a mí me parece muy importante el trabajar con el libro. A ver, aclaro esto porque tampoco quiero negar la creatividad. Yo creo que el libro es algo en lo que uno se puede apoyar y después uno puede traer otras cosas. Me parece que en este caso este libro, que está muy bien, Aldo mostró algunas de las actividades, está muy bien porque realmente está hecho por profesoras uruguayas pensando en las realidades de los uruguayos y de los adultos. Entonces las unidades temáticas realmente se conectan con la realidad de los alumnos. Yo creo que el tener ese ebook en la plataforma y complementarlo evitaría ese colgado de PDFs, porque podrías utilizar el libro y complementar con otras actividades. Pero es un lugar al que el alumno puede volver. Yo una de las cosas que le rescato a la plataforma y le rescato a esto de aprender en línea es que el alumno puede volver a visitar el material varias veces. Y todos sabemos que aprendemos de distinta manera y que necesitamos distintos tiempos. Y que hay veces que un alumno precisa mirar y encontrarse con un material 2 veces, y hay un alumno que precisa encontrarse con ese material 3, 4 veces. Que el material esté ahí en la plataforma, disponible para el alumno las 24 horas, es para él, por lo menos por lo que ellos me cuentan, ¿no? De decir, bueno, yo entro a la plataforma, están los materiales, puedo volver a visitarlos, y el libro es un apoyo para el docente. Y aparte creo que también hay que valorar el trabajo que hay detrás de la producción de libros. Cuando se producen libros, se contrata gente, se hace un esfuerzo.
hay gente que pensó cosas para uno. Entonces yo creo que hay que valorar eso. Entonces, bueno, la creación de carpetas, ¿no?, para los materiales. Y después usar actualizaciones. Les voy a mostrar un poquito, porque así no genero tanta expectativa. Un segundo, que esto está un poquito lento. Bien. Ahí estoy. Bien, esta es mi aula. ¿Sí? Entonces, tengo una foto que me pude sacar al principio de año con el grupo, antes que surgiera todo esto de online. Entonces, como les decía, tengo carpetas con unidades temáticas. ¿Sí? Acá tengo la carpeta de materiales. Acá adentro tengo el ebook, el libro. Links útiles como ese que les dije, Natural Reader o Padlet.com. Entonces ellos saben que acá dentro en esta carpeta Resources, ellos tienen ese tipo de material. A principio de año, una actividad que yo recomiendo, ahora cuando terminen el semestral, es un scavenger hunt, como para familiarizarlos con la plataforma, porque a veces se pierden en qué, dónde está tal cosa, dónde está tal otra. Entonces es una linda actividad que la pueden hacer en Word o la pueden hacer en Google Form, como ustedes quieran. Pero es un scavenger hunt. Después tengo un foro de dudas siempre. ¿Ah? Un foro de dudas, ellos saben que, bueno, hay dudas, vienen acá a este foro, escriben y yo en un plazo de 24 horas respondo. Esta fue una actividad que hice sobre, bueno, ¿no?, qué nos dejó la pandemia, qué nos dejó el 2020 en fotografías, ¿sí? Después prometo entrar a cada uno de los links, pero tengo mucha cosa para decir, tengo miedo que no me dé el tiempo. Y bueno, ellos con una foto y una frase expresaron, bueno, qué les había dejado un poco este 2020. Me voy a meter en una de las carpetitas, así ven. Bien. Dentro de la carpeta de la unidad temática, el tema de las rúbricas, estoy totalmente de acuerdo con María de los Ángeles, el uso de las rúbricas, ya sea que uno las pueda hacer ahí mismo en CREA, que es bárbaro, o traerlas de otro lado, pero la rúbrica siempre antes de un escrito. En evaluación, a mí me gusta mucho Rebeca Nijovic. Rebeca Nijovic plantea algo muy interesante que es el tema de ser consistentes, ¿no? O sea, si yo vengo trabajando en proyectos y estoy todo el mes, proyecto para acá, proyecto para allá, yo no puedo venir con un escrito tradicional después de eso. Porque, ¿qué le estoy diciendo al chiquilín? Entonces, como el tema de ser consistentes en, bueno, si yo vengo trabajando con proyectos, eso tiene que ser una evaluación, tiene que ser considerado una evaluación alternativa. Y no, no, trabajamos en proyecto, pero ahora vengo con el escrito tradicional, y eso es lo que vale. Entonces eso hace ruido en la cabeza del estudiante, ¿no? Entonces retomo lo que dijo María de los Ángeles, lo que dijo Aldo, lo que va a decir Guillermo, ¿no? Otro tipo de evaluaciones, definitivamente, y hacerlas pesar realmente en la calificación. Y no, bueno, sí, trabajo en proyecto, pero después vengo con el escrito tradicional. Entonces Rebeca Nijovic dice, bueno, vamos a ser consistentes. Bueno, acá son distintas actividades, usando el tema de las tareas. Otro foro que hago al principio, que me gusta mucho, es el de presentarnos. Un foro donde, bueno, es básico, pero es como para que ellos empiecen a trabajar con inglés. Lo hago versión audio, porque ustedes saben que acá se puede también hacer versión audio no escrito, como para alternar un poquito. Y otra cosa que también se habló, y yo retomo, es el tema de modelos, ¿no? O sea, antes de una prueba sumativa o antes de un trabajo, bueno, presentar un modelo, a ver, ¿cómo sería esto? ¿Cómo se vería esto? ¿Qué espero yo de vos? ¿Cómo se hace determinado tipo de redacción?
porque es muy injusto después venir con el diario del lunes. Y una cosa que no sé, a mí por lo menos me pasaba mucho, me pasó en el IPA de inglés y en el IPA de literatura, que lo sufrí mucho, es el tema del diario del lunes, ¿no? Vengo con el diario del lunes, y pero esto no me avisaste que iba a ser así. Entonces creo que está bueno el poder ofrecer algún modelo y decir, bueno, mira, por acá vamos, así se escribe, esto es lo que se espera, estas son las convenciones, ¿no? Si estás escribiendo, no sé, vamos a poner, pienso literatura, un ensayo, bueno, ¿cuáles son las convenciones? ¿Qué se espera? Y una rúbrica. Bueno, lo de las carpetitas y esto de actualizaciones, que a mí me gusta mucho porque es muy parecido al Facebook. A ver si carga. Y yo, al igual que el Facebook, esto de actualizaciones lo aprovecho a poner trabajos de ellos. Trabajo mucho con videitos de 1 minuto. ¿Sí? Donde ellos de repente, bueno, en este caso se hicieron a principio de este semestre, ¿no? Presentaciones. Lo que ellos quisieran, de algo de su vida, de su trabajo, de su casa, de su perro, lo que ellos sintieran ganas de compartir. Siempre ofrezco un modelo que soy yo, o sea, hago algo yo en el foro, ¿no? Para de alguna manera dar comienzo a la actividad. Y utilizo esta parte de actualizaciones de CREA, ¿no? Para lo que son mensajes importantes. ¿Ah? Bueno, vuelvo. Espero no estar confundiéndolos mucho con tanta cosa. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, todo muy bien. 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 Bueno, entonces hablé de crear carpetas, distintas carpetas, ¿no? Con distintas tareas, de apoyarnos en el libro como algo que está bueno y que uno puede complementar. Utilizar la parte de actualizaciones para mostrar los trabajos de los alumnos, aparte de ellos les gusta, al principio sienten vergüenza, pero después les gusta ver sus producciones, ¿sí? Y comentar las producciones de otros. Me voy ahora, a ver si me dejan. Sí, me dejan. Al tema de comunicación, cosas que están buenas con el tema comunicación. Usar el correo de CREA, yo me manejo mucho con el correo de CREA, en opciones del curso, que le podés mandar el correo a todo el grupo, como para evitar esas confusiones de que me lo mandaste por acá, me lo mandaste por allá, principalmente en estos momentos de tanto caos, ¿no? Después uso mucho el calendario, ¿ah? Me manejo con Conference, me resulta muy, muy eficiente Conference, ¿sí? Y los breakout rooms, actividades en los breakout rooms les gusta muchísimo. No sé si lo han hecho, pero funciona. Y después el link del aula virtual lo coloco en la libreta. Estoy registrando mucho en la libreta, no sé qué está pasando, pero creo que en estos momentos, insisto, en estos momentos como de confusión, está bueno poder, ¿no? Registrar todo lo que uno hace, dar constancia de todo lo que uno está haciendo, ¿no? Bueno, después lo que les decía del foro de dudas, tengo un foro de dudas ahí. Y otra cosa que me está funcionando muy bien es esto del thinking partner, un compañero para pensar. Cada uno de ellos tiene un compañero o compañera con el que hace trabajos. Un thinking partner al que no solamente hace trabajos en ese momento que estamos conectados, sino que también, si esa persona falta, el otro también se responsabiliza en mandarle un mensaje, ¿sí? En, bueno, ¿qué te pasó? O te mando una foto de los apuntes. Pero bueno, un thinking partner. Con ese thinking partner van a hacer distintas actividades a lo largo del semestre. ¿Ah? ¿Me vamos siguiendo? Vamos en el número 5. Son 10 cositas. Bueno, la número 6, que les mostré, el scavenger hunt, ¿sí? Para que se familiaricen con la plataforma. El foro de presentación, el tema de ofrecer modelos. Después, el número 7, videitos de 1 minuto, les gusta mucho. De distintas cosas pueden ser. Después una página que uso mucho es perfectenglishgrammar.com, que es parecido a las live worksheets,
¿sí? Pero es otra alternativa que está buena. Uso las dos en general. Y después voy al tema del blog y del portfolio, que sí voy a ir al aula a mostrarles lo que estoy haciendo, con el blog y el portfolio a la vez. Número 9, trabajo con Padlet. Y número 10, y los voy a hablar a los dos, trabajo con infographics, ¿no? Infografías en Canva. En el caso de Padlet, yo trabajo mucho con el tema del Día del Patrimonio. ¿Sí? Digo, Gabriela dijo que yo soy profesora de literatura, entonces, bueno, hago actividades tanto para inglés como para literatura, y a veces hago salidas didácticas con los dos grupos, ¿no? O sea, con los grupos de inglés y con los grupos de literatura hago la salida didáctica. Este año el Día del Patrimonio es en honor a José Enrique Rodó, los 150 años del nacimiento, entonces es una linda oportunidad para trabajar biographies, por ejemplo, una linda oportunidad para trabajar biographies. Generalmente lo que yo hago en el Día del Patrimonio es hago en grupos Padlets, donde ellos, ya sea que armen una guía de lugares que se pueden visitar ese día, o que trabajen la figura de a quién se celebra ese día, y lo que hago es publicarlo en la página del liceo. Yo publico mucha cosa en la página del liceo, trabajo mucho con el POITE, o con la gente de biblioteca, o con secretaría, pero trato de buscar una audiencia real. Los chicos se sienten muy motivados cuando saben que su trabajo también va a tener una audiencia real. Yo soy una audiencia real, estamos de acuerdo, pero está bueno también que otras personas puedan ver su trabajo. Generalmente para el Día del Patrimonio hago distintos Padlets, los publicamos en la página del liceo y colocamos un Google Form para que la gente dé su opinión, en inglés y en español. Pero ya les digo, me apoyo mucho en la página del liceo, les gusta aparte el POITE en general, siempre es una, si tienen POITE, si no, la chica de biblioteca, ¿no? Con quien cuenten, pero publicar las cosas. Y otra cosa que trabajo es infografías, hacer infografías en Canva, y este año en particular, de acuerdo a las Naciones Unidas, es el Año Internacional de las Frutas y las Verduras, que puede dar algo para hacer de repente algún tipo de proyecto con otra asignatura. También uno puede trabajar el tema de la Agenda 2030, que a mí me parece muy interesante trabajar, bueno, ¿qué es la Agenda 2030? ¿Cuáles son los global issues? ¿Cuáles son los problemas globales? Y también se puede prestar para algún tipo de proyecto. La Agenda 2030 es uno de los temas que a mí particularmente me gusta mucho para trabajar con otras asignaturas. Voy ahora sí a mostrarles un poquito el blog y el portfolio que les prometí. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Perfecto. Perfecto. Bien, el blog y el portfolio, que como ustedes saben, tienen que ir a su perfil. Vamos al blog, portfolios. Y como yo les decía de modelos, les voy a mostrar el que yo estoy haciendo para que ellos vean. Bueno, a ver. Bien, en mi caso, que yo bailo tango, me fascina todo el tema tango, voy a trabajar la figura de Carlos Gardel, la vida de Carlos Gardel, y mi blog va a ser sobre la vida de Carlos Gardel, distintos momentos de la vida de Carlos Gardel. ¿Cómo uno el blog con el portfolio? El portfolio tiene la posibilidad de tener páginas, ¿no? Uno le puede ir agregando páginas. Entonces, cada página sería un post. ¿Me explico? Uno de los posts del blog. Mi primer post va a ser el tema del misterio del nacimiento. Todo lo que sabemos, todo ese misterio fabuloso de dónde nació Gardel. Entonces, mi primer post va a tener que ver con documentos y contar un poquito
el misterio en torno a la figura de Carlos Gardel. Este trabajo ellos lo harían con su thinking partner, con su compañero de pensar, sobre un tema que a los dos les guste, y esto se haría en tiempo de clase, ¿no? Online se le dedicaría tiempo de clase, y esto va a pesar como una prueba importante, ¿me explico? O sea, pues es un trabajo que va a llevar varias clases, que tiene borradores. Entonces, la idea de usar el portfolio es que cada una de las hojas son borradores, antes de que llegue a la versión, que es lo que la audiencia va a ver y va a opinar, que es el blog, que tiene que tener una carátula que ellos quieran, y después va a venir el posteo y van a venir los comentarios. Esa es la versión de alguna manera final. El portfolio va a servir para toda esa parte backstage, dijera yo, que es muy importante, que es donde se produce mucho aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, tienen esa posibilidad acá de blog y de portfolio, y pueden tener todos los portfolios que ustedes quieran, y aparte saben que al portfolio puede acceder docentes de otras asignaturas. O sea que si quieren hacer algún trabajo en proyecto, también otro docente, ustedes pueden compartir recursos con ese otro docente, y ese docente puede acceder y estar trabajando varios a la vez sobre algún tema, ¿no? Yo soy fascinada con la plataforma CREA, perdón, parece que, pero me resulta muy útil, la verdad. Y bueno, ahora ya estoy terminando, tranquilos. Para finalizar, algunos links, algunas recomendaciones de cosas que funcionan. Lo primero, el portal Uruguay Educa, Fabiana Farías y María José Neves, hay mucha cosa buena ahí. Yo todo lo que esté hecho por ellas voy, asisto, me han aportado mucho, he aprendido mucho con ellas, o sea que yo lo recomiendo. Y después un poquito de teoría, porque sin teoría no podemos estar, la teoría siempre alimenta la práctica. Hay una filósofa alemana, Hannah Arendt, que me ha acompañado durante años y me sigue acompañando. Hannah Arendt plantea, que a mí me fascina, ¿no? La educación siempre es un área de conflicto, de alguna manera. ¿Por qué dice ella que es un área de conflicto? Porque hay una generación, nosotros, ¿no?, que tenemos un legado que queremos de alguna manera, que consideramos valioso y que queremos pasar. Y cuando digo pasar, que no se me malinterprete y se piense que estoy en una onda vasija, ¿no? Pasar en el sentido de compartir conocimiento, compartir habilidades, cosas que consideramos que al otro le van a servir, pero a su vez tenemos un otro que viene con un montón de cosas nuevas, ¿no? Y con cosas distintas, y se puede generar choques, pero en definitiva eso es la educación, ¿no? Eso de poder compartir lo que yo tengo contigo, lo que yo considero que es un legado, que es valioso, que te puede ser útil, y lo que tú traes, ¿no?, que yo también tengo que aprender a abrazar en cierta medida, ¿no? Entonces les recomiendo, yo esta presentación se la mando a Gabriela, o sea que ustedes van a tener absolutamente todo ahí, los links, o sea que no saquen apuntes. Este artículo muy lindo que es la educación en Hannah Arendt, que plantea todo este tema, ¿no?, de el poder abrazar lo que viene, y poder también uno entregar. ¿Y por qué lo digo en relación a la tecnología? Porque vuelvo a lo que dije al comienzo, que no nos mareemos con tanta tecnología y con tanto chiche, y nos olvidemos que también tienen que haber otras cosas importantes, ¿no?, que uno quiere compartir con el chico. Simplemente por eso. Después otra cosita, de la tiza al teclado, 10 lecciones que nos dejó la pandemia. Esta es una charla muy, muy interesante, mayo del 2021, donde se plantea eso. Bueno, ¿vamos a usar la tecnología? Bueno, sí, pero vamos a usarla para hacer cosas distintas. Porque si vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo, entonces, ¿para qué? Entonces, ¿vamos a usar la tecnología? Sí, pero vamos a usarla para hacer cosas distintas.
Y también eso, ¿no? Que no nos maree un poco tanto chiche. Después el link este que le comenté sobre Anijovic, Rebeca, el valor formativo de la retroalimentación. Es un videíto cortito, son unos 16 minutos o menos, donde ella da 10 consejitos de cómo uno devuelve, ¿no? Cómo uno hace esa devolución de los trabajos de los alumnos. Qué cuidadoso hay que ser como en el cómo se lo digo, cuándo se lo digo, en qué circunstancias se lo digo. Son detalles menores, pero no son tan menores, ¿no? No es lo mismo que a ti te digan algo a las apuradas, que te sienten en determinado contexto y te expliquen, ¿no? ¿Qué pretendo que el alumno haga con eso que yo le digo? ¿Pretendo que reescriba? O sea, ¿dónde queda eso que le digo? ¿O simplemente queda en algo escrito? Ya les digo, vale la pena mirarlo. Después un libro que también me acompaña es el libro de Gabriel Díaz, que anda por acá, ¿sí? El capítulo 5, que explica muy bien, que siempre viene bien todo el tema de, ¿no? de task-based learning, ¿no? y del constructivismo. Es un libro cabecera que está bueno tenerlo. Después otra cosa que hago es la conversation class de Ceibal. Tengo una profesora que viene 45 minutos una vez por semana, que se conecta, ¿no? Que se conecta 45 minutos por semana, ¿sí? Planificamos la clase antes, entonces está conectado con lo que yo estoy haciendo. Ella trabaja algo y después yo sigo. Ventajas. Ella es canadiense, por ejemplo. Entonces es la oportunidad de los chicos de tener un native speaker en la clase. Ella no traduce, se maneja con un inglés básico, se hace entender con gestos, pero son 45 minutos donde realmente lo que se trabaja es hablar. ¿Ah? Y si hay alguna actividad escrita, en realidad es ella que proyecta la actividad y el alumno la completa, pero todo pasa por la oralidad. En este caso es Gabriela Ramos, que ya les digo, es de Canadá. Nos juntamos una vez por semana a planificar la clase, y les gusta mucho, funciona, y ya les digo, es un native speaker en la clase, que nunca viene mal, ¿no? Otra voz que no sea la de uno. Y otra cosa que hago que me fascina es tener practicante, que yo recomiendo tener un practicante. Y si es de Gabriel Díaz, mucho más lo recomiendo. Un practicante también, otra persona en la clase que se junta contigo a planificar, que te hace ver a vos cosas que de repente no viste, que vos también le haces ver a él cosas que no vio. Este año tengo un varón, por eso digo él, pero recomiendo. Después les doy este link que tiene 75 apps, no precisan 75 apps, pero es así, es una página que tiene 75 apps, desde Padlet, lo que ustedes quieran, como para ir variando en sus clases. Después les recomiendo los cursos de Ceibal, les recomiendo narrativas digitales. Es como introductorio a todo el tema de diferentes aplicaciones. Si no están muy familiarizados, es un curso más o menos de 4 semanas, saben que esos cursos son gratis, ¿sí? Tienen una pequeña prueba por semana, que es una prueba práctica. Después está Tecnología en clave de inclusión, es un curso muy lindo que trabaja todo el tema del DUA, del Diseño Universal de Aprendizaje, y distintas actividades que uno puede hacer para integrar lo que sería el diferente, y lo que no es diferente en el sentido de abrir nuestra clase y preparar clase para distintos, ¿no? alumnos. Y después otras formas de evaluar, y ese es muy valioso porque ahí sí tenemos todo el tema de lo que es portfolio, aprendizaje basado en proyecto, otras formas de evaluar que no sean las tradicionales. Y después, por último, recomiendo, y Gabriela lo sabe, las actividades que la cátedra de Alicia Goyena hace. Hay muchas actividades que son muy valiosas, que nos sirven. El año pasado yo presenté por literatura el tema del aula híbrida, y era una charla que era para inglés, literatura, para cualquier asignatura.
Y después también, por supuesto, la inspección de literatura también, que hemos hecho cosas juntos, con inglés también. Recomiendo esto de no abrirnos al encuentro de otras personas, otras cosas, y estas instancias que para mí son valiosísimas. Como les dije, este PowerPoint se lo paso a Gabriela, así que va a estar de acceso. Mi nombre es Cecilia Vidal, me encuentran en Facebook, me encuentran en Instagram, trabajo en el Liceo 35, si se ponen en contacto conmigo no tengo problema de que un día vengan a visitar mi clase y vean una conversation class si quieren ver, o un trabajo con el practicante, ¿no? En ese sentido de, bueno, abrir puertas. La burbuja es buena, pero solo para el COVID. Para otras cosas la burbuja no es buena, ¿no? Los círculos te pueden secar si te quedas mucho tiempo ahí adentro. Bueno, muchas gracias y espero no haberlos mareado. Muchas gracias, Cecilia. Estuvo, la verdad, como las presentaciones anteriores de Aldo y Ángeles, muy productiva, muy, pero así pensadísima, siguiendo las pautas que estamos desde inspección promoviendo, y desde el sector lenguaje también. Así que, bueno, muchos comentarios también en el chat, algunas preguntas que esperamos poder responder, porque esto va a quedar grabado, por lo tanto, esperamos tener la oportunidad o al final de la presentación. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a tener al profesor Guillermo Pereira, que nos dice que la enseñanza o el aprendizaje basado en proyectos y la formación y la evaluación formativa sí se pueden. Igual que pensamos nosotros, igual que todas las cosas que hemos estado escuchando, todo lo que nos están diciendo los compañeros. Y Guillermo es profesor egresado del Instituto de Profesores Artigas, comenzó a trabajar con estudiantes adultos y extraedad en el año 2002, ha participado en talleres y en el Foro de Lenguas como ponente sobre experiencias de trabajo colaborativo, y actualmente trabaja con el aprendizaje basado en proyectos en 2 liceos del Plan 94. Así que a Guillermo nuestra bienvenida, nuestro agradecimiento desde ya, y tiene la palabra. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la convocatoria. Es un honor además estar compartiendo este espacio con gente con la que he aprendido tanta cosa en estos años. Así que bueno, y gracias a los compañeros que hablaron anteriormente. Me llevo muchas ideas. Bien, yo les voy a hablar de 2002, como dijo la inspectora, yo vengo trabajando y desde un comienzo he trabajado en plan de adultos de extraedad, además de los planes de alumnos más chicos, ¿verdad? De ciclo básico. Bien, y me he nutrido muchísimo, realmente, no solamente con la experiencia, evidentemente, sino también porque nosotros nos manejamos en un entorno académico. Entonces, a veces las salas de profesores son lugares donde uno escucha, esto lo voy a hacer, que me puede funcionar. Y realmente es un tip, es una recomendación muy buena que a veces nos acompaña durante años. Bien, voy a compartir con ustedes la pantalla. Ok, bien. Bueno, vamos a empezar. Disculpen. Ok, bien. Bueno, sí, el sí se puede. El sí se puede, para empezar la presentación. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué trabajar con proyectos? Porque yo no empecé desde el 2002 a trabajar con proyectos. En determinado momento,
vi esa posibilidad, me recomendaron esa posibilidad. A mí, además, estuvieron por allí las inspectoras, estuvo Aldo también, bueno, proponiendo. Entonces dije, bueno, sí, lo voy a intentar, ¿ok? Pero yo estaba realmente en una zona de confort, porque yo me sentía seguro trabajando quizás con las propuestas de evaluación sumativa, que yo ya conocía, con las que me sentía muy bien. ¿Y por qué probar esto nuevo? Bueno, aquí estoy compartiendo un párrafo que cuando yo trabajo con mis alumnos en Plan 94 con proyectos, yo les dejo la propuesta para que ellos lean por escrito, y esto es lo primero que van a encontrar en la propuesta. ¿Ah? El por qué trabajar con proyectos. Bueno, y es un párrafo de William Bender en el 2012, es algo actual, bastante actual. El aprendizaje basado en proyectos es esencial en la educación de adultos debido a los múltiples beneficios que el mismo ofrece. Permite la interacción con otros compañeros, lo que favorece el compartir experiencias y trabajar cooperativamente. Como yo trabajo con mis alumnos, a veces analizando textos, bueno, no tienen que entender nada, alumnos. En nada me refiero a cada detalle del texto. Vamos a ver cuáles son las keywords o las palabras claves. Bueno, para mí, en este párrafo, las palabras claves de la explicación que da Bender son las palabras claves: interacción, ¿ok? Y bueno, compartir experiencias y cooperativamente, ¿ok? Son muy buenas razones para animarse a empezar con este tipo de evaluación. Bien, tipos de proyectos. Yo he trabajado con estos tres tipos de proyectos. Son tres tipos que rescata la escritora Trisha Hedge, así les dejo la fuente. Proyectos de encuentro, proyectos de texto y proyectos de correspondencia. ¿Ok? Bueno, proyectos de encuentro. Les permite a los estudiantes hacer contacto con hablantes nativos de la lengua y no solamente aprender una lengua, sino descubrir la cultura que la enmarca. Esto partió de mi necesidad de ofrecerle a los alumnos no solamente el aprendizaje de una lengua, sino intentar descubrir que hay una cultura detrás de la lengua y tratar de ofrecer algo más en la clase. ¿Okay? Un producto cultural, un contenido que vaya más allá del aprendizaje de la lengua. Por supuesto que no siempre es posible acceder a nativos, ¿verdad? A native speakers, a personas que hayan nacido en un país de habla inglesa. Hoy en día la tecnología nos permite acercar bastante a las distancias. Cecilia recién comentaba lo que son las clases de conversaciones. Esa es una gran oportunidad para poder hablar con personas que hablen inglés como su lengua madre. Estoy compartiendo algunas fotos de experiencias que yo tuve a lo largo de estos años y en distintos lugares de trabajo. También ellos lo saben, pero es bueno recalcar que el inglés es una lengua franca, es un medio de comunicación con el cual podemos comunicarnos con personas de distintos países del mundo. En este caso estamos viendo la visita de estudiantes alemanes que estaban en Uruguay y dieron una charla, no en un liceo en este caso, sino en una UTU donde yo trabajo. ¿Okay? Y se trata de romper un poco las barreras. Es bueno hacerles ver eso. ¿Okay? Por supuesto que logramos la comunicación, que es quizás lo clave aquí cuando aprendemos una lengua. No es aprender, sí, es aprender también los verbos, los adjetivos, ¿ok? Pero sobre todo se trata de comunicarnos con las personas, ¿ok? La comunicación, me parece a mí, debe ser el centro del aprendizaje de la lengua, ¿ok? Bien, los native speakers, las personas de otros países que visitan un liceo, por supuesto que tienen una gran predisposición a ayudar, ¿ok? Entonces, lo van a tener también las personas que, si ustedes
arman un proyecto con algún native speaker, también lo va a tener, ¿ok? Porque sabe que hay, están en un entorno de aprendizaje. Allí estamos viendo fotos de un estudiante que a través del programa Fulbright visitó uno de mis liceos. Hablamos de todo, comidas, incluso galletitas fritas, envueltas en bacon, en panceta. Así que imagínense la sorpresa que fue para los estudiantes, ¿no? Aquí otra representante de Fulbright, de la Comisión Fulbright, que no solamente acercó su lengua, su cultura, sino también que incluso aportó en cuanto, por ejemplo, en este caso, por eso yo hice un mapa semántico, ¿sí? Agrego un mapa semántico, en cuanto a estrategias, ¿ok? Ellos también traen muchas estrategias y mucho contenido para el aprendizaje de su propia lengua, ¿ok? Bien, el segundo tipo de proyecto con el que yo trabajé, proyectos de texto. Promueve el uso de textos en inglés por parte de los estudiantes y sugiere que el alumno realice la búsqueda de textos que él elija, y los elija de acuerdo a sus intereses e interactúe con el material de un modo significativo. ¿Okay? Eso es algo que estoy trabajando actualmente en proyectos, que el alumno elija, marcándonos dentro de una unidad temática, podría ser work, por ejemplo, trabajo, que el alumno encuentre en Internet, esa vastísima fuente de información, un texto que vaya con sus intereses. Y no ser el docente que proponga un texto que a veces, por ejemplo, sea John va a Nueva York. ¿Okay? ¿Qué tiene que ver John va a Nueva York con el estudiante? Bueno, que el alumno busque el texto que tenga que ver con su interés. ¿Ok? Bien, en ese intercambio del alumno con el texto es importante trabajar estrategias de lectura, ¿ok? Que tienen que ver con encontrar la idea general en el texto, la lectura rápida, la lectura un poco más cuidadosa, el scanning, donde buscamos la información detallada. Es importante acompañar al alumno con esa elección que él está haciendo, no solamente decirle busca un texto que te interese, ¿okay? Sino que me parece a mí que el docente tiene que ser una persona que está todo el tiempo disponible como para poder ayudarlos en esa búsqueda. Porque no están acostumbrados a esa autonomía. Entonces, la presencia del docente es importante. Aquí vemos el ejemplo de una prueba sumativa, lo que hablaban los colegas. Que sea, por ejemplo, el adelanto del proyecto, que sea una prueba sumativa, ¿ok? Entonces, al ser un adelanto estamos, digamos, trabajando con evaluación formativa, es un proceso en el que estamos trabajando, y esto es simplemente un draft o un borrador de la primera parte del proyecto, ¿ok? O sea, es por etapas. Lo que tenemos aquí es la elección de una imagen significativa que tenga que ver con el texto. Para eso tiene que saber el alumno de qué se trata el texto, no puede poner con ese y luego de lo que lo hablamos recién del mapa semántico o graphic organizer que tenemos por allí, ¿ok? Que también estoy trabajando con cómo hacer un organizador gráfico, porque tampoco están acostumbrados a ese trabajo tan cercano con el texto. Bien, proyectos de correspondencia. Estos proyectos es el tercer tipo de proyectos al que hacíamos referencia. Estos proyectos involucran a los alumnos en la creación e intercambio de textos con un motivo real en el que ellos son los protagonistas. El alumno, quien produce el texto con un fin, la comunicación. ¿Okay? Al igual que Cecilia, yo realmente estoy fascinado con el uso de la plataforma CREA, porque creo que es una gran oportunidad de entablar una comunicación
continua con los alumnos y también un lugar donde dejar material, pero también donde ellos puedan dejar comentarios, por ejemplo, ¿okay? De cómo se sienten, de lo que están haciendo, y dudas, y muchas dudas. Y, por ejemplo, podemos plantear un tema y dejar un comentario, ¿ok? Un comentario sobre, por ejemplo, dejar un video y comunicarse, comunicar a los alumnos y al profesor, ¿ok? ¿Qué les pareció ese video? Pero no solamente de ese tipo de texto hablamos. Aquí les estoy mostrando un tipo de proyecto que tiene que ver con producción de textos, que es un diario personal. Esto lo empecé el año pasado. El año pasado, cuando se decretó que, bueno, que íbamos a tener clases virtuales, empezó lo de la pandemia, bueno, yo realmente dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahí fue que se me fueron los últimos pelos que me quedaban en la cabeza. Entonces digo, ¿cómo resuelvo esto? Y se me ocurrió, y bueno, y quizás, capaz que los alumnos tengan la necesidad de contar qué les está pasando en este momento. ¿Okay? Y qué mejor que hacerlo en inglés. Entonces allí surgió esta posibilidad de que ellos crearan un diario personal en inglés, ¿verdad? Por supuesto, con guías, ¿okay? Con material de apoyo, con encuentros, pero bueno, lo hicieron y realmente aquí vemos un ejemplo donde ellos contaran lo que les estaba pasando. Y ahí apelamos también a la creatividad del alumno. Como pueden ver, fotos, diseños. ¿Okay? Bueno, pasamos a los beneficios de la evaluación, que yo creo que la evaluación basada en proyectos tiene, ¿ok? Proyectos como evaluación formativa. Bueno, el curso se centra en el alumno, sus necesidades e intereses, que creo que es lo que todos estamos buscando. Si no, se transforma en un motivo más quizás para aburrirse, para desmotivarse y eventualmente en algún momento pensar en dejar el curso. ¿Ok? Promueve la creatividad, formación de espíritu crítico. Les estoy pidiendo que me den su opinión sobre los temas que ellos están trabajando, sobre los textos que están trabajando, en forma escrita, a veces en forma oral. El desarrollo de la autonomía del estudiante, por lo que venimos hablando, atiende a la creatividad y posibilita el aprendizaje de la lengua con un fin comunicativo. ¿Ok? Estoy simplemente reforzando lo que les venía comentando. Más ventajas, no eran solamente esas. Motivación a aprender, la motivación fundamental. ¿Ok? Lo que comentaba Aldo, de saber para qué estoy aprendiendo esto. Mostrarme algo bueno, algo que me haga usar el inglés, perfecto, pero quiero aprender algo, quiero llevarme algo, quiero divertirme, quizás, ¿por qué no? Se fomenta el trabajo colaborativo. Yo a los alumnos trato de incentivarlos para que trabajen en pares, para que trabajen con compañeros. Algunos lo hacen, otros no, pero bueno, es uno de los objetivos. Atiende la diversidad, permitiendo adaptar, si es necesario, el trabajo de acuerdo a las posibilidades del alumno. Luego de haber trabajado con la prueba diagnóstica, nosotros conocemos a nuestros estudiantes y sabemos, eso nos arroja resultados sobre qué tenemos o qué le serviría trabajar al alumno y qué necesita, las necesidades del alumno. Entonces, podemos adaptar, por ejemplo, en el diario personal, yo les decía a los alumnos, bueno, ustedes lo importante es que cuenten cosas, ¿ok? Utilicen la lengua y el nivel de complejidad que ustedes puedan utilizar. Evidentemente los ayudaba con material, pero ustedes no se compliquen con frases y con gramática complicadísima, ¿ok? Entonces ellos podían adaptar, había materiales, por ejemplo, diarios personales con frases o con quizás gramática más complicada que en otros, pero todos hacían algo, todos podían producir. Es posible abarcar distintas destrezas, búsqueda de un texto, selección y comentario de un video, entrevistas. Yo trabajo mucho con entrevistas. Siempre les pido que entrevisten a alguien en inglés, ¿okay? Que ellos elijan.
basado en el tema que ellos eligieron también, para que se sientan cómodos, para que sea un tema que no sea ajeno a ellos. Creación de presentaciones orales en video, eso les cuesta, pero después creo que ellos lo agradecen también, ¿no? Hay que darles un empujoncito. El docente tiene la oportunidad de acompañar y evaluar al alumno a lo largo de un proceso y no en una única instancia, que es lo que nos ofrece la prueba sumativa. ¿Ah? Nosotros lo podemos ver al alumno y atender sus necesidades y apoyarlo a lo largo de un proceso. Bueno, aspectos a tener en cuenta. Creo yo que es importante tener en cuenta los resultados arrojados por el diagnóstico, lo que se había comentado recién. La autonomía del alumno en el trabajo debe ser acompañada y celebrada y apoyada, ¿ok? Yo tengo siempre todas las semanas un espacio para que ellos planteen sus dudas y bueno, y apoyar. Profe, no sé de qué escribir. Bueno, vamos por acá, a ver, ¿qué te interesa? ¿Okay? Plantear las pautas en forma clara y por escrito, eso es algo que hago al comienzo del año, siempre, ya presentándoles lo que será el trabajo con proyectos. El trabajo con rúbricas es fundamental, de acuerdo con lo que yo veo, es fundamental, es una guía y garantía para estudiantes y docentes. El alumno sabe qué se espera de él, ¿okay? Y el docente también tiene claro qué evaluar del alumno. Entonces, nos hace pensar a todos, a alumnos y a profesor. La enseñanza de estrategias forma un rol importante, ¿okay? Estrategias sobre cómo recordar el vocabulario, sobre cómo mejorar la parte oral, ¿okay? Cómo trabajar distintos tipos de competencias. La autoevaluación y la evaluación en pares refuerza el aprendizaje, la autocrítica y el poder de observación, ¿okay? Fundamental. La evaluación autoevaluación para conocerse, para ser crítico y aprender de los compañeros también en evaluación de pares. Y aquí les dejo algunas de las reflexiones de los alumnos para terminar, que creo que es fundamental también terminar un proceso preguntándoles, bueno, a ver, ¿y qué aprendiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Allí dejo algunas preguntas como ¿qué te gustó y no te gustó? Y el alumno o alumna, no recuerdo, responden, realmente me gustó que pude reforzar el conocimiento de años anteriores y no me gustó la parte de los orales, me pongo nervioso, ¿ok? O nerviosa, es normal, ¿sí? Pero me quedo con que pude reforzar el conocimiento de años anteriores. ¿Ah? El diario personal fue interesante y bastante llamativo, un proyecto bastante llamativo para mí, que me ayudó y me quedo con esto me encantó, no perder interés en la materia. ¿Qué has aprendido, por último? A expresarme de forma más correcta en inglés y bueno, creo que mi pronunciación ha mejorado. Entonces yo cuando leí esto dije, bueno, está, misión cumplida, ¿ok? Es como una caricia al alma. Y bueno, creo que esas son algunas de los motivos por los cuales es bueno apostar a la evaluación de proyectos. Así que los invito a eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, la verdad que un placer escuchar los colegas. Felicitaciones a